Caracterización de los ángulos correspondientes. Veamos el problema inicial. Construye dos rectas paralelas, L y M. Traza una secante, significa una recta que las corte. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Vamos a realizar lo que se nos está solicitando. En primer lugar, trazar rectas paralelas. Las rectas paralelas se pueden trazar de distinta forma, de distinta manera. En particular, aquí se demuestra una forma de trazarlas, que consiste en ubicar dos escuadras de esa forma. Una escuadra y el cartabón con el ángulo de 90 por acá. Entonces lo que se hace es, observe cómo nosotros podemos desplazar. Ubicamos la escuadra de esta forma y trazamos una línea recta. Luego, manteniendo fija esta de aquí, tiene que estar fija, no se tiene que mover. Lo que se hace es desplazar la otra, la que nos sirvió para trazar la línea. Venimos y la vamos a deslizar sobre el lado donde está reposando. Y así vamos a trazar otra recta, ya sea más arriba o la podemos bajar también para que sea más abajo. Si aquí se trata de deslizarla, la vamos a deslizar así, ¿verdad? Sobre este lado, porque la otra se mantiene fija. Entonces, deslizando la escuadra, este lado va a mantenerse con el mismo ángulo que tenemos acá, la misma inclinación. Y vamos a tener dos rectas paralelas. Cuando ya tenemos nuestras rectas paralelas, en este caso recta L y M, trazamos una secante, que es una recta que las corta a las dos. Entonces, en la simbología podemos indicar, por ejemplo, que para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza este símbolo que tenemos acá, dos barras verticales. Es decir, que si la recta M es paralela a la recta L, lo vamos a indicar de esta forma. En lugar de decir o de escribir recta L paralela a recta M, o viceversa, podemos escribir M, el símbolo de paralelo, y L. Y ahí se está indicando, ¿verdad?, que las dos rectas son paralelas. Entonces aquí podemos poner que la recta M es paralela a la recta L. Ya teniendo eso en mente, vamos a proceder a identificar la relación que existe entre la medida de los ángulos correspondientes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a medir todos los ángulos que se nos forman. Se nos forman 8 ángulos. Vamos a medir todos estos ángulos que se forman. Para eso hacemos uso del transportador. Pues si realizamos el proceso de medir, nos encontramos que tanto este ángulo como este miden lo mismo, 130 grados. Resulta que estos dos ángulos son correspondientes por estar en el lado izquierdo, los dos, de la secante, y uno de manera interna y otro de manera externa, pero no siendo contiguos. Recuerde que si bien decimos que uno es interno y el otro es externo, pero no consideramos a los ángulos contiguos, sino que consideramos ángulos que no son contiguos. Y resulta que la medida de estos dos ángulos es la misma. Si revisamos la medida con transportador. Y realizando el mismo proceso para los demás ángulos, nos encontramos que este, tenemos aquí, tiene 50 de medida, este también, este 130, este también mide 130. Estos resultados los obtenemos 50-50, haciendo uso del transportador para medir los ángulos. Pero ¿qué resultó? Que estos dos, que son
correspondientes tienen la misma medida. Y eso se nos verifica en todos los pares de ángulos correspondientes. Y esto no ha sido solamente resultado del proceso realizado, sino que este es un teorema que se cumple para los ángulos que se forman entre líneas rectas paralelas. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que si tenemos dos rectas paralelas que se cortan por una secante, los ángulos correspondientes entre esas rectas paralelas siempre van a tener la misma medida. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Es decir, que si tenemos dos rectas que están siendo cortadas por una secante, si nosotros identificamos en esas dos rectas cortadas por la secante una pareja de ángulos correspondientes, solo necesitamos una pareja de ángulos correspondientes que sean iguales, entonces vamos a concluir automáticamente que las rectas son paralelas. Es decir, esta afirmación funciona en los dos sentidos. Si tenemos rectas paralelas, entonces los ángulos correspondientes son iguales. Pero también podemos decir que si tenemos un par de ángulos correspondientes entre rectas cortadas por una secante, eso significa que las dos van a ser paralelas. El teorema se cumple en ambos sentidos. Veamos otro ejemplo de cómo podemos utilizar este teorema. Tenemos el ejemplo propuesto. Se nos dan dos rectas, ya se nos dice que son paralelas, y la medida de uno de los ángulos que se definen entre las rectas. Vamos a determinar los restantes. Vamos a utilizar las cosas que hemos aprendido sobre ángulos, por ejemplo, ángulos opuestos por el vértice y también ángulos suplementarios. Entonces podemos comenzar encontrando B. B es suplemento de A, por lo tanto mide 120 grados. Tenemos también que es opuesto a B, por lo tanto es igual a 120. De igual forma, si consideráramos que D es suplemento de A, también mediría 120. C, por ser suplemento de B, mide 60. Y por ser opuesto a A, también podemos decir que mide 60. Ahora bien, eso es con respecto a los ángulos que se forman en el punto de corte de las rectas S y L. Pero en el punto de corte de la recta M y S no tenemos información. Sin embargo, podemos recordar lo que acabamos de aprender, que los ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales. Por lo tanto, el ángulo E tiene la misma medida que el ángulo A. Y esto es porque son ángulos correspondientes. Tenemos que el ángulo H, por ser suplemento de E, mide 120, pero también por ser correspondiente con el ángulo D, también mide 120. Tenemos que G, el ángulo G mide 60 grados por varias razones. Tenemos que es suplemento de H, tenemos que es opuesto a E y es correspondiente a C. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Y para finalizar, el ángulo F mide 120 por varias razones también. Suplemento de E, suplemento de G, opuesto a H y correspondiente al ángulo B. Entonces tenemos que su medida es de 120. Entonces de esta forma podemos identificar la medida de los ángulos restantes. Aquí está la explicación de algunos casos, ¿verdad? Nosotros los mencionamos prácticamente todos.
utilizando ángulos suplementarios compuestos por el vértice y utilizando ángulos correspondientes. Los ejercicios que se le proponen son utilizar el teorema de los ángulos en los dos sentidos. En el primer caso tenemos que se nos dan las rectas L y M, que son paralelas, y se nos está solicitando la medida de X. Podemos identificar, según la información que tenemos, cuál sería el valor de X. Y en el caso de B, también, solamente que para el literal B vamos a hacer uso de más de una de las afirmaciones que conocemos sobre los ángulos, no solamente la idea de los correspondientes.